Muy bien, hermanos, saludos. Dios les bendiga a todos, a los que están conectados y a los que, si Dios lo permite, posteriormente verán esta grabación. Vamos a iniciar con la clase de hoy, la tercera clase acerca del tema del bautizo. Baptizo le titulé. Y si alguien está viendo esta grabación y no ha visto las dos clases anteriores, lo invitamos a que lo haga. Estuvimos hablando del contexto histórico, del contexto mesiánico, y hoy vamos a hablar del contexto bíblico. Definitivamente lo que estudiamos en las clases pasadas, al menos así lo considero yo, nos va a ayudar a entender ahora por qué las personas se bautizaban ya en las páginas del Nuevo Testamento, ya en las páginas de las cartas dirigidas a las iglesias, en el libro de Hechos. No sé ustedes, pero en base a lo expuesto anteriormente en las dos clases pasadas, ahora se entiende más por qué las personas no tardaban tanto en bautizarse. Ahora se entiende más cuál era la concepción de ellos con respecto a Jesús como Mesías, a la venida del reino. No es como ahora que hay personas que a veces se tardan demasiado en dar el paso para bautizarse. Eso lo podríamos ver un poco más, si Dios lo permite, en la clase pasada, que sería contexto contemporáneo. Perdón, en la clase que viene, que sería el contexto contemporáneo. Pero considero que en base a los puntos que tratamos, ahora tenemos una mejor visión del por qué las personas no dudaban en entregarse al Señor. Hoy veremos brevemente, porque yo sé que es un tema que ustedes hasta incluso dominan, pero tal vez haya alguien que no ha escuchado este tema y les sea de utilidad. Y para aquellos que ya lo sabemos, podemos reforzar algunas ideas y aprender otras, porque aprendemos los unos de los otros. Nos vamos a concentrar brevemente en versículos del Nuevo Testamento que ya hablan ahora sí con respecto a los ejemplos de personas que se hayan bautizado para el perdón de sus pecados. Y hay muchas citas. Voy a cambiarle de diapositiva. Al final, como les mencioné a mis hermanos que están conectados, podemos dialogar, podemos interactuar con respecto a estos puntos. Por si hubiera alguna duda, alguna pregunta, tenemos la oportunidad para hacerlo. Muy bien, el bautismo en el Nuevo Testamento. Les voy a compartir una página de un software, el Logos, antes de ver alguna cita, para que ustedes vean acerca de la importancia de la palabra bautismo en las Escrituras. Bueno, ahí está la primera cita que vamos a ver. Si ven del lado izquierdo, seguramente de su pantalla, están viendo un círculo azul y están viendo en dónde se encuentra esa palabra. La palabra bautizo, por ejemplo, se encuentra 80 veces, está diciendo aquí. Esto no lo estoy inventando yo, por cierto, es un software bíblico muy bueno, por cierto. Si alguien no lo tiene, se lo recomiendo. Se llama Logos, o tal vez algunos ya los han usado. Entonces, miren ustedes cuántas veces se encuentra la palabra bautismo, hermanos, en los evangelios, en Mateo, y eran bautizados por él en el Jordán. Mateo 3:11, citas que hemos visto: yo os bautizo en agua, pero el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:13, Mateo 20:22, Mateo 20:23. Aquí están viendo en esta columna las citas donde está esa palabra. Marcos bautizaba a Juan en el desierto. Marcos capítulo 10, con el bautismo que yo soy bautizado. Lucas, decía Lucas 3:7, decía las multitudes que salían para ser bautizados por él. Lucas, Juan también en el libro de Juan está varias veces. Está en el libro de los Hechos, obviamente.
Hechos 8, cuando se bautizó incluso el eunuco. Hechos capítulo 9, cuando se bautizó Saulo. Hechos 10. Está en Romanos, el apóstol Pablo habla de él. Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primero los Corintios 1:13. También en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, lo que quiero llegar es que fíjense la importancia que tenía este acto de salvación que está registrado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Vaya, el tema del bautismo es una doctrina base, es una doctrina esencial dentro de lo que es el cristianismo. También en Mateo 7:4, aunque aquí ya hablan de los ritos, cuando habla de las manos, Marcos 7:4, que si no se lavan las manos no comen. Lucas 11:38, que también quedamos que eran ritos de bautismo. Muy bien, ahí están. En Marcos habla de Juan el Bautista. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Hechos 22:16. Primero los Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estefanas. Muy bien, ahí está ese ejemplo, hermanos, de cuántas veces encontramos la palabra bautismo a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, definitivamente quiere decir que es algo importante. No podemos pasar por alto el tema del bautismo. Y yo sé, por ejemplo, que lo que están viendo en sus diapositivas ya lo conocen. Cada punto, de hecho, es toda una clase, ¿verdad? Y los invito a que con calma puedan ver todas estas citas. Obviamente no las vamos a estudiar todas, no terminaríamos, pero cuando hablamos del bautismo en el Nuevo Testamento, podemos ver que fue instituido por el Señor Jesús y se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, hace un momento tenía Mateo 28:18 al 20. Mateo 28:18 al 20. Aquí está, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que en este caso el bautismo, hermanos, no fue una invención de la iglesia en sí, no fue una invención de los apóstoles, sino que los evangelios mismos dicen que Jesús fue quien lo dijo. Y aquí está claro en esta cita. Yo sé que hay otra cita muy conocida, Marcos 16:15 y 16. Marcos 16:15 y 16, que es esta parte. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos quedamos con esta idea primaria, o sea, en primer lugar, el bautismo fue instituido por el Señor Jesús, repito, y se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es para perdón de los pecados, Hechos 2:38. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden ver cuando Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22:16, cuando a Pablo se le dijo, o a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. En ese momento nada más estoy dando citas que hacen referencia al bautismo en el Nuevo Testamento. Como mencioné, cada punto es todo un tema extenso. Nada más estoy viendo de una manera general cosas que ustedes ya conocen. Y ahorita, después de esta diapositiva, nos vamos a concentrar en tres aspectos del bautismo que en lo personal considero que es de lo más importante también. Bueno, se recibe el Espíritu Santo a través del bautismo, ya lo citamos, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Vamos rápidamente a ver esa cita sí.
Sí me parece muy, muy importante. Hechos 2:38, para aquellos quienes no han visto esta palabra, lo puedan ver. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está claramente. Se bautizaban para recibir esa limpieza espiritual, esa purificación, como vimos en las clases pasadas, y automáticamente el Espíritu Santo venía a morar en el corazón de esa persona. Una cita muy, muy importante. Entonces, volviendo a la diapositiva, el Señor nos agrega a su cuerpo a través de él. Ahí mismo en Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede comprobarlo, Hechos 2:47. El Señor nos agrega a su cuerpo, a su iglesia, obedeciendo nosotros lo que tenemos que hacer para purificarnos. El bautismo es pues esa purificación que necesita nuestra alma realizando ese mandamiento dicho por el Señor Jesús. Es para salvación, ya leímos Marcos 16, 15, 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y me gustaría también que leyéramos Primera de Pedro 3, 20 y 21. Primera de Pedro 3, 20 al 21. El apóstol Pedro también habla del bautismo, utiliza una imagen del Antiguo Testamento. Vamos a leer desde el 19. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, el apóstol Pedro utiliza el relato, la historia del Antiguo Testamento de Noé, y llama la atención que aquí en el versículo 20 dice que esas pocas personas fueron salvadas por agua. Vaya, ni siquiera dice que fueron salvadas por el arca. El arca, digamos, sería un tipo de la iglesia y en este caso el agua sería un tipo del bautismo. Entonces dice Pedro, así como el agua purificó el mundo antiguo, ahora de igual manera esta agua bautismal nos salva, nos purifica. No quita las inmundicias del cuerpo, no es un baño, sino que nos purifica nuestra conciencia porque nos hemos arrepentido y nos hemos entregado al Señor, todo esto por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vaya. Entonces, también Pedro habla del bautismo. Si se dan cuenta, como mencioné, eh, todos los evangelios, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pedro habla del bautismo, Juan habla del bautismo, Pablo habla del bautismo, Hebreos habla del bautismo. Así que sí era un tema importante para ellos en su mente cristiana, sí era un tema que resaltaba el tema del bautismo. Bueno, seguimos, entramos en contacto con la sangre de Cristo a través de él. Dice la palabra de Dios que somos redimidos con la sangre del Señor, somos lavados cuando nos bautizamos. También me gustaría ver esa cita, perdón que esté volviendo aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis 1:5, muy importante. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, cuando alguien desciende a las aguas del bautismo, la sangre de Cristo
purifica su vida, limpia su alma. Y dice el 6, nos hace reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entramos en una nueva relación, que es algo también que me gustaría ver en la siguiente diapositiva. Claro, debe ser bajo la autoridad del Señor. Por eso dijo Pedro en Hechos 2:38 que ya leímos, bautícense en el nombre de Jesús, o sea, bajo la autoridad de Cristo. Aquí a veces hay algunos hermanos que pudieran confundirse o algunas personas. Por ejemplo, hermanos, si alguien a mí me pregunta que si nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, claramente le diría, claro que sí. ¿En qué otro nombre bautizamos? Oramos en el nombre de Jesús, cantamos en el nombre de Jesús, nos reunimos en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo en Colosenses 3:16 y 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Predicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa aceptar esa autoridad. Entonces, de cierta manera, viéndolo desde ese punto de vista, bautizamos en el nombre del Señor. Claro, en nuestro caso tenemos como, digamos, una costumbre cuando bautizamos a alguien en la iglesia, decimos, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es cierto que las tres personas tienen que ver en el bautismo. El Padre hace algo, el Hijo hace algo y el Espíritu Santo. Las tres personas influyen al momento en el cual una persona es bautizada. Cuando vemos en Hechos, por ejemplo, en el 19:5, que Pablo bautizó en el nombre de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, simplemente está diciendo que lo hizo bajo la autoridad de él. Vaya, es simplemente una pequeña explicación, tal vez sería todo un punto, ¿verdad? Esto. Bueno, el bautismo debe ir acompañado de arrepentimiento y de una confesión de fe en Jesús como el Cristo. Vamos a leer Hechos 8:36 al 37, el caso del eunuco que se bautizó. Hechos 8:36 y 37. Usted con calma puede leer todos estos pasajes del capítulo 8, pero nada más vamos a leer estos ahorita. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces el bautismo va acompañado de esa confesión de fe en aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido, como vimos en la clase pasada. Y si alguien está dispuesto a hacerlo, puede ser bautizado para entrar en comunión con Cristo y con su reino también. Entonces va acompañado de un arrepentimiento. Eso dijo Pedro en Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautícense. Va acompañado también de una confesión. Si yo no estoy dispuesto a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como mi Salvador, bueno, obviamente no podré ser bautizado. Es un simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. Romanos 6 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Romanos 6 del 1 al 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, es un simbolismo, es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. También indica un nuevo nacimiento, y esto lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. El Juan 3, cuando Jesús estaba platicando con Nicodemo, que le dijo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios también.
y nos viste de Cristo, Gálatas 3:27. Los que nos hemos bautizado en Cristo, dijo Pablo, hemos sido revestidos de Cristo. Tenemos una nueva imagen en el Señor. Tenemos su vestimenta. Nos parecemos a Él. Repito, hermanos, estas cosas considero que la mayoría de ustedes ya lo saben. Si alguien no había escuchado estas citas, ahí tiene la imagen y puede ver todo lo que el bautismo implica en nuestras vidas como cristianos. Hay muchas cosas que se pueden decir del bautismo. No obstante, voy a enfatizar en tres aspectos del bautismo conforme al Nuevo Testamento. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El bautismo me introduce, hermanos, a la comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es algo muy importante, porque a veces puede haber alguien que se bautice y dice, bueno, es que yo quiero ser perdonado y me bautizo. Sí reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero se le olvida que el bautismo está directamente relacionado con ser parte de una comunidad, la comunidad de Cristo cristiana, que en ese caso es la iglesia. Si ustedes pueden ver aquí en su imagen, el bautismo me introduce, le puse ahí una flecha, me introduce a la iglesia. Y como parte de esta comunidad, tengo que funcionar dentro de esta comunidad. Ahorita vamos a ver por qué estoy explicando esto. Vamos a ver unas citas ahí, por ejemplo, en sus Biblias, en Hechos 2, 41 y 47. Esta sí me gustaría verla también aquí en la imagen, Hechos 2, 41 al 47. Ya las otras las podemos citar de memoria. Hechos 2, 41 al 47. Cuando se bautizaron precisamente los 3,000. Fíjense, hermanos, cómo dice. En el 41, aquí está. Hechos 2, 41 dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, aquí vemos que se bautizaron como 3,000 aquel día, pero vemos palabras importantes. Por ejemplo, en el 42, perseveraban, tenían comunión, partían el pan y oraban juntos. Dice aquí el 44, todos los que habían creído estaban juntos. También dice, tenían en común las cosas. Dice el 46, perseverando como unánimes cada día en el templo, comían juntos. Entonces, el hecho de que me bautice, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en las páginas del Nuevo Testamento, en Hechos, implica que tengo que funcionar y tengo que tener comunión con los demás que están bautizados. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces vemos a hermanos o a gente que se bautiza, pero no se sienten parte o no quieren integrarse a formar parte del trabajo que hace la iglesia como comunidad aquí en este mundo. Y esa no es la idea del bautismo. A veces cuando alguien se bautiza, por ejemplo, rara vez lo vemos en las reuniones de la iglesia, o a veces alguien que se bautiza, por ejemplo, si su horario dominical es de 10 a 12, está bautizado,
Va a la reunión de 10 a 12 y de ahí ya no lo vemos. Hasta la otra semana, si bien nos va, ni sabemos nada de él, ni él sabe de nosotros. O sea, está como desconectado de la comunidad. Pero lo que debemos entender que lo que hace el bautismo es que nos hace conciencia de que somos una familia espiritual, de que somos parte de un cuerpo y no puedo yo vivir mi cristianismo aisladamente. Los que se bautizaban se integraban, se relacionaban con nosotros bautizados. A veces vemos el bautismo como algo muy individual, como diciendo, yo quiero que el Señor me perdone, lo confieso y me bautizo. Yo soy salvo, ya estoy bien con Dios. No, no funciona así el bautismo. No funciona así este aspecto de salvación. El bautismo me va a empujar, el bautismo me va a invitar, me va a llevar a estar colaborando, trabajando, conviviendo, relacionándome con los demás hijos de Dios en la iglesia. Ahí puse otros ejemplos, Hechos 18:8, ya hablando de casos de personas que se bautizaron. Aquí lo voy a leer en mi Biblia. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, ahí es cuando Pablo andaba en Corinto y dice ahí que se bautizaron. Pero ya cuando él escribe la carta de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, usted puede comprobarlo en su Biblia, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que los que se bautizaron allá en Hechos 18 ya no estaban solos, porque ahora Pablo le escribe una carta a la iglesia y les llama a los santificados con todos los que están invocando el nombre del Señor Jesús. O sea que hermano, hermana, si usted está bautizado o si usted se bautiza, haga conciencia de que forma parte de un cuerpo y no puede vivir su cristianismo de una manera aislada o sola. Al final va a aparecer un enunciado ahí en la diapositiva, que es el pensamiento central acerca de que no podemos vivir el cristianismo de una manera aislada. Hechos 19:5, cuando Pablo bautizó a otros más, Hechos 19:5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, cuando Pablo estaba en Éfeso. Y ya después les escribe a los efesios, ya saben que ahí tardó algunos años en Éfeso predicando, y dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, los bautizados, los que bautizó en Hechos 19, ahora estaban adorando a Dios en la iglesia con sus demás hermanos, estaban en una comunidad. Hechos 16:15, vamos a leerlo también. Hechos 16:15, cuando fue bautizada Lidia de Tiatira, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, ahí se bautizó Lidia, también se bautizó el carcelero de Filipos en el 33 con su familia. Pero ya cuando Pablo le escribe a los filipenses, a la iglesia ya en Filipos, en Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. O sea que Pablo ve ahora a esos cristianos unidos, reunidos, trabajando en común, teniendo las cosas en común, como dijo Hechos, para alabar al Señor. O sea, hermano, hermana, o usted que tal vez está pensando bautizarse, ese es el pensamiento, lo que está aquí en la diapositiva. El cristianismo, fíjese bien, el cristianismo nunca se diseñó para vivirlo en solitario. El bautismo nos recuerda que pertenezco a una comunidad donde puedo crecer como cristiano.
Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Sí se dieron cuenta? Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Usted como bautizado, usted y yo como bautizados, tenemos que reunirnos con la iglesia. El bautismo nos introduce a esta relación espiritual. Somos una familia en Cristo para hacer el trabajo de Dios aquí en la tierra, para alabar a Dios y ayudarnos mutuamente. Hay hermanos o hermanas o personas bautizadas que viven su cristianismo de una manera muy privada. Repito, como dije al principio, a veces nada más los vemos de repente, tal vez algunos instantes en la reunión del domingo y después de ello ya no sabemos nada de ellos. Bueno, es que el bautismo te hace conciencia de que formas parte de una comunidad, hermano. No nos aislemos. El bautismo me introduce en una relación con Cristo y con los demás, como le he mencionado aquí a los hermanos donde predico. Cuando yo encuentro a Cristo, cuando usted encuentra a Cristo, lo encuentra con los brazos abiertos. Pero debajo de esos brazos abiertos, ¿qué hay? Hermanos y hermanas, el pueblo de Cristo. O sea, usted no se no se va a bautizar para tener relación con Cristo solamente. No se puede porque Cristo trae a sus hermanos, a hermanas, a su familia y los va a acercar a usted. Así que hermano, hermana, comprendamos esto, este punto del bautismo. El bautismo me introduce a una comunidad, a la comunidad de Cristo, a su iglesia, al reino de los cielos y debemos ser uno. No se debe bautizar a alguien para estar en solitario. No va a poder. Discúlpeme, no va a poder. Nos necesitamos los unos a los otros para poder triunfar en esta vida como cristiano. Si usted se bautiza y sigue su camino solo, estará expuesto a los ataques de Satanás y créame, como misionero de experiencia, se lo digo, ya sea poca o mucha, es más fácil que caiga. El hecho de estar alimentándose en la comunidad como bautizado lo va a fortalecer y se va a volver un cristiano maduro. Eso es algo muy importante acerca del bautismo. Y claro, podríamos extendernos más en este punto, pero vamos a la siguiente diapositiva. La función del Espíritu Santo recibido en el bautismo. Ya leímos Hechos 2:38 y vimos que el Espíritu Santo está directamente relacionado con el bautismo. Se recibe el Espíritu Santo. Aquí vemos el Espíritu Santo de igual manera trabajando en esta comunidad. El Espíritu Santo nos purifica día tras día a través de la puesta en práctica de la ley de Dios en nuestras vidas. Tito capítulo 3, versículo 1 al 6. Mira, vamos a leer un versículo de ahí, Tito 3, si tienen sus Biblias, ahí pueden a ver junto conmigo. 3 y voy a leer el versículo 5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. O sea que en el bautismo recibo el Espíritu Santo que me va a ayudar para irme purificando día tras día y ser un mejor hijo o hija de Dios. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía a tener una relación más cercana con el Señor. Romanos capítulo 8. Esta cita sí la vamos a ver aquí en la Biblia virtual, Romanos capítulo 8, porque es muy bonita. A mí en lo personal me gusta mucho este pasaje. Romanos 8, a partir del 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que esa frase que está ahí, Abba Padre, me está indicando que el Espíritu Santo me introduce en una nueva relación con mi Dios, en una relación íntima, en una relación más cercana. El hecho de que esté dispuesto a purificarme a través del bautismo significa que estoy dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en mí día tras día para que yo pueda estar más cerca de mi Creador. Sin el Espíritu Santo no podremos entender a Dios. Eso lo dijo Pablo también en Romanos, que si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos entender a Dios. Entonces, el hecho de abrir nuestro corazón a la sangre de Cristo a través de las aguas bautismales significa que el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. Y vaya que hay muchas cosas que el Espíritu Santo debe hacer en nuestras vidas, pero para ello hay que dar el primer paso. Ahora bien, una pregunta importante o una idea importante también. El bautismo como nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Lo voy a leer aquí. Juan 3, 5 al 6. Cuando Jesús estaba platicando con Nicodemo. Juan 3, 5 al 6. Ahí está. Dice así. Aquí está. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Con las clases pasadas considero que podemos comprender más a lo que Jesús se refería. Nicodemo, como maestro de Israel, estaba consciente de los ritos de purificación en agua, pero Jesús también está agregando, necesitas nacer a través del Espíritu para que entres en el reino de Dios, el nuevo nacimiento. Entonces, mi pregunta es para todos nosotros, y ahí la están viendo en la diapositiva. ¿He sido bautizado o he nacido de nuevo? En teoría, cuando alguien es bautizado, debería ser una nueva persona. Pero la verdad, hermanos, es que en la práctica es un proceso. El nacer de nuevo implica ser transformado, porque hay personas que están bautizadas, pero no han nacido de nuevo porque siguen siendo las mismas personas. Su corazón no ha sido transformado por el Señor. Nacer de nuevo implica realmente permitir que Cristo transforme nuestras vidas. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva relación con Cristo dentro de la cual aprendo a ir desechando el pecado en mi vida día tras día. Romanos 6 del 1 al 6. Cuando dijo Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ya lo leímos, que no podemos perseverar en el pecado porque hemos muerto al pecado, hemos muerto a través del bautismo, hemos sido sepultados en Cristo y hemos sido resucitados en Cristo. Entonces, el hecho de que yo me bautice implica que estoy de acuerdo en que quiero cambiar mi vida, permitir que el Espíritu Santo obre en mí para que realmente sea una persona distinta. A veces, hermanos, en nuestra experiencia que tenemos como evangelistas, y yo sé que ustedes también las tendrán sus propias experiencias. ¿Cuántas personas bautizadas no conocemos, pero que realmente cuando las vemos pareciera que no hubo ningún cambio en ellos? Es que no han nacido de nuevo, no han entendido lo que implica nacer de nuevo. Se bautizaron, pero no nacieron de nuevo. No debería ser así, pero desgraciadamente así sucede en la práctica. Debemos crecer en nuestra fe para que
Debemos crecer en nuestra fe. Para ello, el primer paso es el bautismo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ya ven, hermanos? Tenemos que crecer en la salvación, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Debemos nacer de nuevo quitando esas cosas malas para que el Señor pueda hacer su obra. Entonces, hermanos, vimos tres cosas. El bautismo como una introducción a una nueva comunidad, a la comunidad de Cristo. El bautismo ah, como una permisión acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas para actuar. Y el bautismo como un nuevo nacimiento de verdad. No nada más mojarnos, sino nacer de verdad de nuevo. Conclusiones. Podríamos seguir hablando muchas más cosas, hermanos. La verdad es que el bautismo está claro en el Nuevo Testamento y ese es el primer punto, la primera conclusión. El bautismo es un tema central neotestamentario y tiene que ver directamente con nuestra salvación. No podemos eliminar el bautismo de todas las páginas del Nuevo Testamento. Ya vimos muchas citas que hablan de ello. Así que sí es una columna del cristianismo, el bautismo. Es un tema que está muy, muy bien claro y remarcado. En segundo lugar, el bautismo fue instituido por el Señor Jesús. A su vez fue confirmado y practicado por los apóstoles. Amén. El Señor Jesús lo inició y los apóstoles lo continuaron. Y por lo tanto, la tercera conclusión es, el bautismo cristiano fue practicado posteriormente por la iglesia desde sus inicios. Hebreos 10:22. Sí me gustaría ver esa cita. Hebreos 10:22, que está también muy interesante. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice así. Aquí está el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ya la iglesia lo practicaba y estaba relacionada a la purificación de nuestra conciencia a través del agua. Entonces, la iglesia siguió practicando esta institución cristiana. Otra conclusión, el bautismo es el primer paso de comunión con Cristo y su cuerpo. Ya lo vimos. Si alguien se bautiza, debe estar consciente de que desea tener una comunión con sus hermanos en la iglesia. No puede vivir el cristianismo en solitario. Y por último, el Espíritu Santo actúa como una ayuda para el crecimiento espiritual una vez que nuestra conciencia ha sido limpiada del pecado a través del bautismo. Primera de Pedro 3:21. Y claro, hermanos, ya para concluir esta clase, no es de que nada más alguien se va a bautizar y ya inmediatamente saliendo del agua ya es súper espiritual, por decirlo así. No, no nos equivoquemos. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que orar. Tenemos que reunirnos. Tenemos que cantar. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que leerla. Tenemos que predicar. Tenemos que trabajar para el Señor, para que eso que Cristo nos dio, el Espíritu Santo, nos vaya transformando poco a poco. Pero vaya, el bautismo es el primer paso para lograr ser maduros en el Señor. Así que le invito y los invito a todos a que hagamos conciencia de estos puntos tan importantes. Es, digamos, algo muy breve acerca del contexto bíblico neotestamentario. Habría más cosas que decir, pero espero que estas cosas, si alguien está viendo esta grabación posteriormente y no está bautizado, espero que estos puntos le ayuden a animarse y hacer conciencia verdaderamente de lo que implica bautizarse. A los que ya estamos bautizados, reafirmemos esto y sigamos adelante sirviéndole al Señor en comunidad para su honra y para su gloria.
Amén, hermanos. Voy a terminar la clase. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase que será el contexto contemporáneo. ¿Qué implica ahora el bautismo ya en nuestra vida real, en los tiempos en los cuales vivimos? ¿Cómo puedo practicar las enseñanzas del bautismo? ¿Cómo puedo entenderlas hoy? Ya vimos lo que dice ahí en Hechos, pero ¿qué implica el bautismo hoy? Bueno, hermanos, si Dios lo permite. Gracias por sus oraciones y nos quedamos con los que están conectados por si tienen alguna pregunta, alguna duda para interactuar. Dios les bendiga, hermanos. Oro por todos ustedes y voy a terminar la grabación.